¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estoy seguro de que quien más, quien menos, pero todos tenemos una idea de cómo es Suecia. Una idea de, ya sea porque hemos estado allí, ya sea porque tenemos parientes, ya sea porque, en fin, nos llegan, en fin, muchas informaciones. Y el factor común en todos los criterios, ideas, juicios, es que se trata de una sociedad muy secularizada, muy bien organizada, etcétera, ¿no? Bueno, yo les quería contar una experiencia que tuve este miércoles pasado en relación con Suecia. Una revista de información religiosa que se llama Omnes de Madrid organizó un encuentro, digamos, por YouTube con el cardenal Anders Arborelius, que es el obispo de Suecia, el obispo. Con el cardenal Arborelius, obispo de Estocolmo, y con Monseñor Andrés Bernard, que es el vicario pastoral para toda Suecia. Bien. ¿Y de qué se trata? Fíjense el título, qué interesante. El retorno desde una sociedad secularizada. Migraciones y otros factores revierten la tendencia en Suecia. ¿De qué se trataba? ¿Cómo era la cosa? Mira, yo llego a la conclusión de que, obvia, Dios va haciendo la historia, cuenta con nuestra colaboración para que los que somos hijos de Dios en su iglesia, en la iglesia católica, realmente nos portemos bien, hagamos los deberes, obviamente. Pero quiero decir, cuando en Uruguay, por ejemplo, nosotros somos testigos de la cantidad, miles de venezolanos que nos han llegado inesperadamente. Nunca habíamos pensado que iban a venir venezolanos en la cantidad en que han llegado, por ejemplo. Bueno, y resulta que ellos en Uruguay están dando un toque diferente a nuestro modo de ser, a nuestro modo de trabajar, sí, pero en particular me refiero a la religiosidad. Viven con esa alegría que tienen, su fe. Cierro el paréntesis. Vuelvo a lo de Suecia. En Suecia, que tiene unos 10 millones de habitantes, los católicos no son más que el 2%, o sea, 200.000. Esa es la realidad. La iglesia luterana, que proviene de la Reforma protestante hace muchos siglos, pero es realmente la que tiene más adherentes en la teoría. En la práctica, los templos luteranos están muy vacíos. Bueno, el caso es que el cardenal Arborelius, que es sueco, es el primer sueco, él proviene del luteranismo, se convirtió al catolicismo, se ordenó sacerdote, fue nombrado obispo y después cardenal. Él fue contando cómo las inmigraciones que ellos reciben de Irak, que es realmente donde más católicos, Suecia es el que tiene más católicos procedentes de Irak. Fíjense qué cosa que hablábamos el otro día. De Filipinas y de otros muchos países, porque es, perdón, es una sociedad multicultural. Dice que en las celebraciones en la Santa Misa puede haber entre 50 y 100 nacionalidades distintas. Es impresionante. Bueno, todo eso, de a poco, van notando que cambia el panorama religioso. Y eso es buenísimo, eso es buenísimo. Contaba, les cuento cosas, les transmito. Las relaciones ecuménicas son muy buenas allí. Es decir,
sacerdotes católicos celebran ordinariamente en Estocolmo la misa los domingos en iglesias luteranas. Es así. Pastores luteranos que se convierten al catolicismo, no es que sean muchísimos, pero son unos cuantos. Impresionante. Por otro lado, la iglesia, decía él, que la iglesia católica en Suecia va como adelantándose a lo que ya está ocurriendo y va a ocurrir más en otros países de Europa. O sea, que la inmigración de católicos que llegan a esos países buscando mejores oportunidades de trabajo, etc., bueno, van cambiando todo un ambiente. Y eso contaba, no me acuerdo si el cardenal o el vicario, por ejemplo, contaba un chico, un muchacho, que era pagano, sin religión, que es la inmensísima mayoría de gente allí, se iba a casar con una chica católica. Y entonces hicieron un curso de preparación. El sacerdote que los atendía, bueno, veía que este muchacho, a medida que él iba explicando, a todo decía que sí, ok, sí, sí. Bueno, llegaron al final, con la debida dispensa se casaron, o sea, y él siguió formándose. Este muchacho, casado, sigue formándose. Recibe el bautismo en la Iglesia Católica y el obispo le preguntó al bautizarlo, después en el bautismo, le preguntó qué era lo que más le había llegado de la fe católica. Dijo, la de enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio. Bueno, o sea, ir explicando cómo son las cosas. Pero de esto se trata, es la idea, ¿no? Es la idea. Entonces, él contaba también que ve que los suecos, por modo de ser general, digamos, son bastante retraídos, introvertidos. No es fácil el diálogo. Mujeres filipinas, que son todo lo contrario, y que hablan que da gusto, que resulta que hay matrimonios, y que hay unos cuantos matrimonios, sueco-filipina, y después que ya están casados, en ese proceso, él también se acerca a la fe, recibe el bautismo. Todos los años hay un centenar de nuevos ingresos en la Iglesia Católica. Decía el obispo, no pretendemos, nadie espera conversiones en masa, que sea todo algo espectacular. No. Bueno, es que eso no es el Evangelio tampoco, entendámonos. Jesús dice tantas cosas. Dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra la semilla y sin que él sepa cómo, esa semilla va creciendo. Una plantita y llega a ser un árbol. El reino de los cielos es Cristo entre nosotros. Y yo el otro día, por eso estos días pasados, les mandaba esos videitos donde se cuenta, son relatos que realmente te conmueven, ¿no? Desde aquella que le debe el encuentro con Dios a la tele, hasta esta chiquilina, esta chica, estudiante de universidad, que encuentra a Dios abajo un camión, ¿no? Entonces, decía el cardenal de Estocolmo que tienen un gran compromiso de ayudarles a todos los católicos a cultivar la vida interior, la oración. Realmente
ve que en este tiempo de pandemia hay muchas personas que están abiertas a la fe, que se abren a la fe, se plantean las preguntas gordas. ¿Y yo para qué vivo? ¿Y después de esta vida qué hay? ¿Hay algo? Bueno, Suecia. No esperen que mañana aparezca en el diario, Suecia se hizo católica. Absoluto. Pero quería contarles esto porque entre nosotros a veces nos entra un poquito de bajón, un poquito de pesimismo. Y a mí me llamó la atención algo que dijo el Papa ahora cuando estuvo en Irak. Él decía que la mejor vacuna contra el desánimo es la oración confiada en Dios nuestro Señor y la fidelidad cotidiana en el apostolado. Oración y apostolado. Eso. Los dejo por hoy. ¿Verdad que ustedes se dan perfectamente cuenta que el domingo es el cuarto domingo de la Cuaresma? Vamos que no queda nada. Vamos, los dejo por hoy. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.